Nosotros, Comisiones Obreras, el sector de la Administración del Estado, hace 5 años, en mayo del 2016, en el último año o en los últimos tiempos de la crisis anterior, elaboramos un informe que, bajo el título de Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado, pues pretendía analizar la situación de esta administración pública, ¿no? Bueno, con esos números objetivos, repito, llegamos a nuestras conclusiones y hicimos un diagnóstico y planteamos una serie de soluciones o de propuestas, ¿no? Pues bien, 5 años después, con cambios en los gobiernos, con una nueva crisis, en esta ocasión la crisis sanitaria provocada por el COVID, que ha puesto de manifiesto la necesidad de unos servicios públicos que presten a la ciudadanía aquello que demandan, pues hemos querido volver a analizar prácticamente los mismos parámetros que analizamos entonces, para hacer una comparación, para ver cómo habían cambiado las cosas desde entonces, en esos 5 años, ¿no? Bueno, pues como ya ha comentado José, en este informe, utilizando las mismas fuentes que hace 5 años, como es el Boletín Estadístico, el Registro Central de Personal, las leyes presupuestarias, los reales decretos de oferta de empleo público, de la Administración General del Estado en los últimos años, para tener una visión completa y elaborar también un diagnóstico de por qué, a pesar del enorme esfuerzo que han realizado las empleadas públicas y los empleados públicos, nuestras administraciones han colapsado en un momento en el que son cruciales unos servicios públicos de calidad. Y es que desde que comenzaron las políticas de recorte del gasto público en 2011, la destrucción de empleo en las administraciones públicas ha sido continua. Sin embargo, a diferencia de las administraciones local y autonómica, las cuales muy lentamente están recuperando personal desde 2017, en la Administración General del Estado se continúa acumulando pérdida de efectivos, sumándose a los 26.000 destruidos durante la etapa 2011-2015, otros 20.000 puestos de trabajo más en los últimos 5 años. Y estos recortes constantes de personal han sido mayores en algunos organismos y departamentos ministeriales, como es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya eliminación de la plantilla supone actualmente el 25% del total de los puestos de trabajo desaparecidos en los últimos 10 años. Y esta es una de las causas que pueden explicar, pese al inmenso esfuerzo que han realizado las empleadas públicas y los empleados públicos, el colapso del SEPE y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyas ocupaciones han sido altamente demandadas a lo largo de los últimos meses para poder dar servicio a la ciudadanía en relación al cobro de los ERTE y la tramitación de las prestaciones y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Por otro lado, es necesario comentar que, si bien la temporalidad de la AGE en términos globales está un poco por debajo del 8% establecido como límite por la Unión Europea y estipulado también en los acuerdos entre la Administración y las organizaciones sindicales, cuando analizamos los distintos organismos públicos vemos casos con un índice de temporalidad muy por encima de la media, como por ejemplo la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios, con un 41% de temporalidad, o el Ministerio de Ciencia e Innovación, con un 39%, que se corresponde a los organismos públicos de investigación, cuyo porcentaje de temporalidad puede superar el 44%, como es el caso del CSIC, donde además el 49% del personal temporal se encuentra contratado fuera del convenio único de la Administración General del Estado. Y esta temporalidad tan elevada, el incremento de la contratación en fraude de ley y el de ocupación con personal temporal de puestos estructurales durante varios años, ha traído como consecuencia la necesidad de que se establezcan acuerdos de estabilización de personal temporal de la AGE. Sin embargo, estas ofertas de empleo público de estabilización no son suficientes para hacer frente a la destrucción de empleo de los últimos años, tampoco a la elevada temporalidad de muchos departamentos. Las políticas restrictivas que han conllevado durante varios años una tasa de reposición del 0% en muchos organismos hacen imposible que el número de empleados públicos y empleadas públicas se recupere.
Si bien en las últimas leyes presupuestarias la tasa de reposición del empleo público se está incrementando, se puede observar que hay una falta de homogeneidad en la distribución entre los distintos grupos de titulaciones, comprobando una vez más la tendencia de la Administración a eliminar los niveles donde se localiza toda la estructura de apoyo, que además es donde resulta más acuciante la destrucción de empleo. Por otro lado, estaremos todas y todos de acuerdo en que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que se nombran en cada una de las convocatorias de acceso al empleo público deben mantenerse también durante la relación contractual entre empleado público y empleada pública y la Administración mientras ésta dure, en conceptos como la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo y las retribuciones complementarias. Como ya antes ha comentado José, Comisiones Obreras expusimos recientemente en otro informe que no existe una normativa común que regule la distribución de los incentivos al rendimiento en la Administración General del Estado y que estos se reparten de manera discrecional. Analizando las leyes presupuestarias, hemos comprobado que los gastos en incentivos al rendimiento se han visto incrementados en un 41,31%, mientras que el gasto total de personal se ha incrementado menos de un 5% y se han perdido un 16% de los efectivos desde 2011. Otro gasto de personal que se ve incrementado por encima del total es el gasto en altos cargos, que se incrementa en un 25,5% en comparación con hace una década. Y estos datos se muestran juntos porque están relacionados, ya que parece que la tónica común en todos los departamentos ministeriales es que estos incentivos al rendimiento se distribuyan de forma discrecional, concediéndose una mayor cuantía a los altos cargos o personal de confianza que han ocupado su puesto mediante el procedimiento de libre designación y que ya cuentan con complementos específicos y de destino bastante elevados. Sin embargo, el reparto de los incentivos al rendimiento no es el único ejemplo de una política de personal dirigida a potenciar las actuaciones discrecionales en el desarrollo de la carrera profesional de las empleadas públicas y los empleados públicos. A 31 de diciembre de 2020, en la Administración General del Estado había 25.624 puestos ocupados provisionalmente al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo que supone un 14% del total de la plantilla. Al analizar el motivo de la ocupación provisional, observamos que el 70% son comisiones de servicios voluntarias, que según el Real Decreto por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo, no pueden tener una duración superior a 2 años. Sin embargo, hemos comprobado que hay un total de 4.643 puestos ocupados temporalmente en fraude de ley por exceder el tiempo máximo establecido, algunos de los cuales llevan en ocupación provisional desde hace más de una década. Por otro lado, es necesario también considerar que la situación generada por la evolución de la COVID-19 en marzo de 2020 supuso la adopción de medidas de contención extraordinarias. La modalidad no presencial, denominada erróneamente como teletrabajo, ha sido y sigue siendo uno de los mayores efectos que ha tenido la pandemia sobre la forma de vida de muchos trabajadores y muchas trabajadoras. Al instaurarse el estado de alarma en el mes de marzo del año pasado, más del 60% de las empleadas públicas y los empleados públicos fueron enviados a casa a trabajar en modalidad no presencial, permaneciendo de esta manera hasta el final del confinamiento inicial que tuvo lugar en junio, manteniéndose a 31 de enero de 2021, más del 20% del personal de la AGE, aún en esta modalidad. Si bien la medida de realizar el trabajo en la modalidad no presencial es necesaria para poder mantener unos servicios a la ciudadanía, a la par que contener la expansión del virus, esta no puede seguir sosteniéndose a costa de los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos y de la merma de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, por lo que urge su regulación. Es muy importante no confundir la aplicación de una medida excepcional con carácter puntual debido a la situación pandémica con perpetuar el teletrabajo sin regulación, que conlleva una disminución de derechos
y de poder adquisitivo de las empleadas públicas y de los empleados públicos. Las modificaciones legales llevadas adelante tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público, en los Reales Decretos 28/2020 y 29/2020, aún no se han desarrollado en la Administración General del Estado, a pesar del acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, firmado con todas las organizaciones sindicales el 4 de mayo de 2020. Por otro lado, si entramos a hablar de la igualdad efectiva en la Administración General del Estado, el tercer Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado, que llega con más de un año de retraso, no plasma la normativa que se recoge en la nueva Ley de Igualdad, ya que no hay un diagnóstico real de la situación actual, no se han identificado los problemas existentes y las medidas para una igualdad efectiva dejan mucho que desear en cuanto al cumplimiento de dicha ley. Por ello, Comisiones Obreras no suscribió el tercer Plan de Igualdad e interpuso un recurso que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite. Tanto en la totalidad de la AGE como en muchos departamentos ministeriales, aunque no en todos, hay más mujeres que hombres trabajando en ella. Sin embargo, la distribución no es homogénea cuando se analizan los distintos niveles, estando las mujeres más repartidas en los puestos con niveles de complemento de destino más bajo para cada grupo profesional. El estudio de brecha salarial realizado en el tercer Plan de Igualdad no establece cuáles han sido los conceptos retributivos y no retributivos que se han tenido en cuenta para dicho análisis. Aún así, la Administración determina que existe una brecha salarial del 8,1% para el personal funcionario. Es muy conocida la frase de en la Administración pública no existe brecha salarial, dado que los sueldos están preestablecidos en tablas salariales y que son los mismos independientemente del sexo. Sin embargo, está claro que las mujeres en la AGE ocupan los puestos de menor nivel y que, por tanto, tienen menor salario y menor oportunidad de carrera profesional, ocasionando una brecha entre ambos sexos. Además, hace un momentito os he comentado que las retribuciones complementarias se distribuían en mayor cantidad entre el personal que ocupa puestos de altos cargos provistos mediante libre designación. Bien, pues la tendencia de los departamentos ministeriales, organismos autónomos y agencias estatales es que estos puestos estén ocupados preferencialmente por hombres. Pero es que la desigualdad no termina aquí. Dentro de los altos cargos provistos por libre designación en un mismo departamento ministerial u organismo, realizando las mismas funciones, los incentivos al rendimiento varían mucho entre mujeres y hombres, como ya denunciamos en el informe realizado por comisiones en diciembre de 2020 titulado La realidad de la transferencia, donde un asesor llegaba a cobrar en productividad 15.000 euros más que una asesora del mismo departamento ministerial. Y por último, quisiera hacer alusión al Plan de Modernización de la Administración General del Estado en relación al Real Decreto Ley 36/2020 del 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comisiones Obreras es consciente de la necesidad de un proceso de modernización de la Administración para poder gestionar y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, defendemos que el avance en la modernización que se pretende, los cambios que se buscan, el nuevo papel de toda o de una buena parte de la plantilla, solo será posible si se cuenta con la colaboración de la misma, si se legitiman las decisiones que se adopten y, por tanto, si se hace de manera negociada y con respeto al conjunto de los derechos de quienes trabajan en la Administración. Y es que ya hemos podido comprobar que sin unos servicios públicos de calidad, en unas situaciones de crisis, los derechos de la ciudadanía se ven comprometidos. Muchas gracias. Empleo público en la Administración General del Estado. Y lo mismo sucede con la temporalidad. A pesar de que hemos establecido acuerdos para la estabilización de empleo temporal, hemos alcanzado acuerdos para el desarrollo de los procesos selectivos
en la Administración General del Estado, a fecha de hoy, después de 4 años que se alcanzó el primer acuerdo sobre la necesidad de estabilizar empleo, no se ha visto traducido en esa reducción de la temporalidad. Al contrario, esta situación del empleo público en la Administración General del Estado ha puesto de manifiesto en estos momentos de crisis sanitaria cuestiones que son muy significativas. Los ejemplos más claros son el Servicio Público de Empleo y la tramitación de los ERTEs o la Seguridad Social y el ingreso mínimo vital. Y lo que hemos visto en estos servicios públicos es que políticas sociales plenamente acertadas y necesarias se están viendo comprometidas por la mala gestión de personal, por la falta de planificación en cómo abordar los recursos humanos en todos estos ámbitos de la Administración General del Estado. Se mantiene la discrecionalidad y se actúa al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en elementos tan importantes como son las retribuciones. Hay diferencias que son escandalosas y que además no tienen ninguna justificación conocida porque no responden a ningún tipo de criterio objetivo, y estamos hablando de cientos de miles de euros de diferencia. Igualmente se mantiene la discrecionalidad en materia de provisión de puestos, y esto significa que la carrera profesional, la promoción de los funcionarios y funcionarias está condicionada por esa discrecionalidad. Por eso las conclusiones, en resumen, son, y los planes de actuación son los mismos que planteamos en 2016. La necesidad de entender, como decía antes, el empleo público como objetivo político básico para garantizar esos servicios públicos. La necesidad de abordar una modernización de la Administración General del Estado, pero teniendo en cuenta a las personas que desempeñan esos servicios públicos. Y eso significa también eliminar esa discrecionalidad, garantizar una carrera profesional en base a criterios objetivos y garantizar esa imparcialidad de las administraciones públicas. Por supuesto, no me voy a extender, simplemente decir que seguimos manteniendo que en la Administración General del Estado, cuando se habla de igualdad, se habla más de medidas estéticas que de una igualdad real. La crítica que hemos lanzado frente al tercer plan de igualdad responde sencillamente a que entendemos que no se están aplicando en la Administración del Estado los mismos criterios que se exigen a las empresas privadas. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias por este trabajo del sindicato, de las comisiones obreras, este trabajo del Sindicato de Servicios a la Ciudadanía y sobre la Administración General del Estado, ¿no? Evidentemente creo que partimos de un diagnóstico pues muy similar de los problemas de la administración pública, complicada, pues agudizada además en un momento clave como ha sido la pandemia, ¿no? La inmensa crisis sanitaria que a su vez pues nos ha provocado una crisis económica, social, laboral y sin duda alguna también una necesidad de adaptación del funcionamiento de toda la sociedad, y donde a nosotros y a nosotras no nos cabe ninguna duda que los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública son personas de primera línea para garantizar la seguridad humana en estos momentos, ¿no? Eso es algo que ha quedado constatado, ¿no? Y que desgraciadamente pues se ha quedado manifiesto que tenemos una administración no lo suficientemente modernizada ni adaptada a las necesidades y que arrastra además problemas muy graves, ¿no? Es sin duda, desde luego, para Unidas Podemos y para nuestro grupo parlamentario, pues sabemos que hay unos problemas de origen motivados por muchos años de políticas de recortes, muchos años de políticas neoliberales, que no solamente es difícil corregir del día a la noche, sino que además generan también unas dinámicas, unas inercias y unos miedos muchas veces para revertirlo, y eso es lo que nos parece esencial que debe corregirse, ¿no? En general, el problema, yo sinceramente creo que el problema no es simplemente
o aisladamente, ¿no?, la reducción de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, si eso va aparejado de un crecimiento del empleo público en otras administraciones, ¿no?, en un proceso de descentralización de las competencias políticas, constitucionales y funcionales de toda la Administración General del Estado y en coordinación con las territoriales, autonómicas y locales, ¿no? Pero el problema es si no somos capaces, entre todos y todas, de fortalecer los servicios públicos de todo el país, de todas las administraciones, ¿no? Y eso es lo que parece que no ha ocurrido, ¿no? O sea, la temporalidad en la administración pública no debería existir, evidentemente debe ser una excepción cuando exista, pero que en determinadas administraciones que tienen un sentido estratégico para garantizar la seguridad humana de la sociedad, como los casos de la Agencia de Medicamentos o organismos de investigación, con estas temporalidades disparadas, pues evidentemente no puede ser. Se tienen que tomar medidas para garantizar condiciones de trabajo dignos, porque condiciones de trabajo dignas en estos sectores es mejorar el funcionamiento de la sociedad y la atención a todas las personas, ¿no? Y pues bueno, pues sí que somos muy conscientes en muchos ámbitos de la existencia de criterios de discrecionalidad, en reparto de muchos incentivos. Evidentemente hay que trabajar por criterios lo más objetivos posibles y también, bueno, especialmente desde lo que representa Unidas Podemos en el Gobierno de España, pues se está trabajando a través del fortalecimiento de políticas de igualdad para acabar con las brechas salariales, todas, pero especialmente por cuestión de género. Y eso es un trabajo que hemos realizado, o que estamos realizando. Pues primero se conoce pues la subida del salario mínimo realizado por este Gobierno, con una posición además clara por parte de Unidas Podemos, una subida pues muy importante en el primer momento, que ahora pues sabéis que hemos estado y seguimos trabajando para que se cumpla el objetivo, que es alcanzar la legislatura con un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, ¿no?, habitual, ¿no? Y el trabajo por la modernización. Desde luego creemos que hay que modificar, estamos trabajando por ello, toda la normativa que limita las tasas de reposición. Eso nos parece fundamental, y en estos momentos de crisis económica no cabe ninguna duda que es la administración pública y el sector público quien debe impulsar la creación de empleo. Y evidentemente también estamos en contra pues de otro de los problemas que se sitúa en este informe, que es la subcontratación o las privatizaciones, las externalizaciones de servicios, pues por dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, es evidente que en el momento que los mismos servicios que presta la Administración se prestan por entidades con ánimo de lucro, sociedades mercantiles, empresas, pues es obvio que una parte del dinero de ese presupuesto para el funcionamiento va al reparto de beneficios, porque si no, no serían empresas, con lo cual eso es un dinero pues que se detrae del servicio a la ciudadanía o de la atención o de las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Y luego además pues nos parece que los servicios públicos tienen que descansar en principios de neutralidad y en servicios de, bueno, pues en criterios, mejor dicho, de independencias no sometidos a valoraciones o criterios particulares orientados por intereses económicos, evidentemente, ¿no? Con lo cual nos parece que eso es esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas administrados, que evidentemente no se garantizan igual cuando los servicios los prestan directamente las administraciones que cuando los servicios los prestan entidades privadas por delegación, ¿no? Bueno, agradecemos, hacemos nuestras buena parte de estas conclusiones. Desde luego, Unidas Podemos tenemos un trabajo muy cotidiano con todos los sindicatos, y por ser este un informe de las comisiones obreras, pues lo digo además con mucho orgullo, con las comisiones obreras en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las administraciones públicas tenemos ese trabajo que yo incluso diría que no solamente es cotidiano, sino que tenemos mucha coordinación y tenemos mucha sintonía con los objetivos que se van realizando, y creo que todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública en general,
pero por supuesto todos los afiliados a las comisiones obreras saben que tienen en Unidas Podemos, que tienen en este grupo parlamentario, pues un receptor de propuestas y un colaborador para mejorar en general el funcionamiento de la administración pública y por supuesto garantizar de la mejor forma los derechos de todos y todas las trabajadoras al servicio de la administración pública. Mucho ánimo, muchas gracias por este trabajo y ojalá que continuemos tomando medidas para solucionar estos problemas y sobre todo que el sindicato continúe trabajando para mejorar el funcionamiento de la administración pública, que es mejorando el funcionamiento de este país y de esta sociedad. Muchas gracias. Posibilidad de poder estar aquí, la oportunidad de estar aquí compartiendo esta presentación del informe. Yo, unas palabras breves porque es un poco reiterativo, ¿no? Después de la presentación del informe y viendo todo lo que hemos estado viendo, lo que primero viene o salta a la vista es la importancia de los servicios públicos que se han puesto de manifiesto durante esta pandemia, pero también antes. Estos servicios públicos y sus empleados públicos, que son los que los desarrollan, que vienen siendo sistemáticamente maltratados desde tiempo inmemorial por los distintos gobiernos y que, a pesar de que el conjunto de las administraciones públicas sufrimos de este maltrato sistematizado, es la Administración General del Estado la más olvidada y la que más lo sufre por todos los gobiernos que ha habido hasta ahora. En el SEPE y en la Seguridad Social, que es lo que se ha puesto de manifiesto ahora con esta pandemia, sobrepasadas porque no hay efectivos suficientes, porque las ofertas de empleo público han brillado por su ausencia, a cuenta de la famosa tasa de reposición de efectivos, y que lo que hacen es que los funcionarios y los empleados públicos y empleadas públicas que estamos trabajando cada día, pues estemos a un ritmo de trabajo y con una carga de trabajo difícilmente soportable. Y solicitando además el desarrollo de los procesos de estabilización o reclamando situaciones pues como la jubilación anticipada y otra serie de cosas que están dentro de la carta de reclamaciones que tenemos en cartera. Y poco más, agradecer de nuevo la elaboración de este informe, que es un informe exhaustivo y que clarifica la situación de las empleadas y empleados públicos, de los servicios públicos como garantes de la igualdad de oportunidades, como cohesionadores territorial y socialmente del conjunto de la ciudadanía, y reclamando, pues eso, en definitiva, que unos servicios públicos fuertes y potentes lo que hacen es, y como decía antes Enrique, ayudar a la sociedad, porque se tiene la errónea idea de que las cosas gestionadas por lo privado se gestionan mejor. Y yo creo que eso es un error porque evidentemente si tienes que sacar un beneficio empresarial hay una parte del dinero de todos. Me parece que el dinero público no es de nadie, como está ahí, y el dinero público es de todos. Me parece que se invierte mejor. En definitiva, gracias a todos y a todas, gracias por este trabajo que habéis elaborado, un trabajo muy importante y exhaustivo, y bueno, pues nos veremos en el siguiente informe, que no creo que tarde mucho.